Entonces, bueno, sin más dilación, os damos paso a los verdaderos protagonistas de hoy. Muchas gracias por participar, Mikel, Elena, Eskar y Casco. Bueno, pues arratsalde on guztioi, buenas tardes, y agradeceros a todas vosotras, a Marta, a Asier, a la cabecera, porque bueno, ha sido bueno, yo por lo menos lo veo como un regalo, como una oportunidad por contar este proyecto que yo creo que nos ha traído, ¿no?, bastantes alegrías, Elena, y que es un espacio donde, bueno, también nosotros, ¿no?, nos conocimos, o bueno, ahora contamos un poquito, ¿no?, como nuestro... No, voy a hacer yo una pequeña presentación. Elena Ruiz de Velasco es farmacéutica, especialista en farmacia hospitalaria, supone en su diploma, pero ella realmente, pues bueno, se considera farmacéutica de atención primaria, que es donde lleva trabajando más de 25 años, ¿no? Ella ha trabajado en el inicio en la comarca Bilbao, porque antes en Euskadi, bueno, había gerencias propias de atención primaria, pero desde el 2011 o 2012 surgieron las gerencias integradas, las gerencias únicas, perdón, que se llaman OSIS, ¿no? Y ahora Elena trabaja como farmacéutica de atención primaria, pero en la OSI Bilbao Basurto, ¿no? Y bueno, yo creo que es algo que comentábamos antes también, ¿no? Como, bueno, un poco para nosotros era importante y yo tengo en mucha estima y creo que hay que poner en valor y visibilizar las figuras de las farmacéuticas de atención primaria, ¿no? Que concretamente en Euskadi pues son las que elaboran, coordinan y pues el INFAC, que es un boletín farmacoterapéutico que, bueno, me imagino que muchas y muchos de vosotros conoceréis, pero que, bueno, desde luego que merece la pena, ¿no? Y yo soy Mikel Baza, soy médico de familia, hice la especialidad también aquí en Basauri, en San Miguel de Basauri, y luego tuve una época que estuve de eventual y ahí es donde coincidimos. Estuve trabajando en Bilbao y coincidimos Elena y yo en la Comisión de Farmacia de Atención Primaria, ¿no? Bueno, yo también formo parte del Polimedicado, que es otra asociación que, bueno, que trabaja en la difusión y en generar espacios y conocimiento por el uso racional del medicamento, y también DOSACHEN, que es la Sociedad Vasca de Medicina de Familia, ¿no? Ninguno de los dos recibimos dinero de la industria farmacéutica y creemos en una formación libre de humos industriales. Y como os decía, pues en esa comisión de farmacia de atención primaria es donde, bueno, pues me invitaron allí y la verdad que, bueno, no voy a decir todo, pero casi todo lo que sé sobre el uso racional de medicamentos. ¡Hala! ¡Qué exagerado! Lo aprendí ahí y bueno, fue una etapa muy bonita y ahora, bueno, estoy en otra OSI, en Barrualde, y en otra organización. Entonces, bueno, esto ha sido como, bueno, un bonito encuentro, ¿no? Llevábamos como 3 años ya sin trabajar juntos y, bueno, ha sido una oportunidad. Así que, bueno, agradeceros por esto, ¿no? Voy a intentar compartiros la presentación. ¿Se ve bien? Sí. Sí. Vale, pues este es un poco la benzocarta, ¿no? Que vamos a hablar un poco de este proyecto, de una intervención mínima, que ya os explicaremos un poco en qué consiste de mínima, para la prescripción de benzodiazepinas, ¿no? Concretamente en pacientes con insomnio. Bueno, un poco lo que os contaba, ¿no? Quiénes somos Elena y yo y de dónde venimos, ¿no? Porque este proyecto está totalmente ligado a la Comisión de Farmacia de Atención Primaria, que también es un espacio que yo creo que tenemos que reivindicar, ¿no? Empezar con una reflexión que, bueno, yo creo que de algún modo esta frase que se le atribuye a Aldous Huxley, la ciencia médica ha progresado tanto que ya no queda gente sana, pues bueno, sí que viene a reflejar un poco estos tiempos, ¿no? Y esta medicalización o medicamentalización que vivimos, ¿no? En tantas esferas de la vida cotidiana, ¿no? Y bueno, ya un poco entrando en materia, ¿no? ¿Cuáles son las razones para prescribir benzodiazepinas, ¿no? Que es un poco la inquietud que teníamos, la preocupación sobre, ¿no?, el uso inadecuado de las benzodiazepinas que teníamos en la Comisión de Farmacia, y donde surgió esto, ¿no? Por poner en contexto. Bueno, como ya sabéis todas y todos, las benzodiazepinas, bueno, pues son fármacos eficaces
pero sí que su uso prolongado produce tolerancia e independencia, ¿no? Pero además de esto, pues bueno, los efectos del uso a largo plazo, pues sabemos que se asocian a un riesgo aumentado de caídas, de fracturas, de accidentes de tráfico, incluso podríamos hablar de pérdida de memoria, demencia, incluso, bueno, aumento de la mortalidad global, ¿no? Y esto especialmente ocurre en los ancianos, ¿no? En personas mayores, y de ahí que, bueno, varias guías o criterios de uso adecuado de medicamentos, como son los criterios de Stop-Start o los criterios de BERS, pues los incluye, ¿no? Como medicamentos a evitar en la población anciana, ¿no? Por seguir un poco el contexto, ¿no? Por poner el contexto, cómo están las benzos en el mundo, ¿no? Bueno, igual estos datos ya se nos han quedado un poco mayores, ¿no? Un poco viejos, pero bueno, sí que yo creo que nos siguen sirviendo porque, bueno, se ve un poco como en la anterior década el consumo de hipnóticos y sedantes en España, pues bueno, crecía y crecía, ¿no? Y concretamente España es uno de los principales países o estaría un poco en la cabeza de los países en consumo de benzos, ¿no? Claro, y esto mismo, pues trasladando a Bilbao, que era un poco donde nos encontramos nosotros en aquella época, veíamos lo mismo, ¿no? Esto es en DHD, que son unas unidades de medida para comparar poblaciones que utilizan los farmacéuticos, y bueno, siempre le pido a Elena que me lo explique mejor, pero bueno, así traducido para mí vendría a, bueno, querría decir que en Bilbao, que estaría un poco la media en aquella época por encima de la Comunidad Autónoma Vasca, que de 10 personas, una estaría tomando diariamente una benzodiazepina, ¿no? Entonces, bueno, este era un poco nuestro contexto. Estos son datos más recientes de consumo de benzodiazepinas también en DHDs en 2017 en Euskadi, y sí que vemos como, bueno, hay diferencias en cuanto a tramos de edad y sexo, ¿no? Como en muchos de los tramos de edad, a partir de los 55 años, pues el consumo de benzodiazepinas en mujeres se duplica respecto al de los hombres, ¿no? Entonces, bueno, este es un poco el marco y contexto, ¿no? Además, esta imagen, ¿no? Que vale más que 1000 palabras, viene a recoger que, bueno, que las mujeres son las principales consumidoras de benzodiazepinas, especialmente mayores de 65 años, un medio urbano, y que principalmente somos los médicos y médicas de familia los que prescribimos las benzodiazepinas, ¿no? Sabemos que hay otros factores que influyen en el alto consumo, ¿no? Como pueden ser, bueno, la resistencia de los pacientes a cesar el tratamiento, el que percibamos nosotros que no hay alternativas no farmacológicas a otros fármacos, ¿no? Pero bueno, también sabemos que este fenómeno tiene profundas raíces sociales, ¿no? Entre las que, bueno, destacaríamos un poco la disminución del umbral de la tolerancia al malestar, el aumento de la morbilidad, el envejecimiento y las condiciones socioeconómicas, ¿no? Todo esto hace que el consumo de benzodiazepinas en nuestro entorno sea tan alto, ¿no? y haya ido creciendo, ¿no? Hemos utilizado durante este tiempo esta paradoja, ¿no? Porque es un estudio cualitativo en el que estudiaba un poco las razones o las barreras y facilidades a la hora de prescribir benzodiazepinas, ¿no? Y paradójicamente los pacientes creen que somos los médicos los que prescribimos alegremente, ¿no? Las benzodiazepinas sin tener en cuenta las alternativas no farmacológicas. Y por lo contrario, los médicos pensamos que, bueno, si seguimos dándolas o no las retiramos son porque nos insisten los pacientes, ¿no? Porque bueno, eso, que la propia demanda del paciente la que hace o no hace posible ceder el consumo, ¿no? Entonces, bueno, habíamos revisado un poco la bibliografía en el sentido de qué podemos hacer, ¿no? ¿Qué estrategias o qué intervenciones hay para disminuir o de prescribir las benzodiazepinas, ¿no? La psicoterapia basada en la terapia cognitivo-conductual acompañada de una pauta de reducción gradual probablemente sea la que mayor tasa de éxito pueda obtener a la hora de retirada, pero sí que es verdad que, bueno, es un recurso que está muy poco o nada accesible en atención primaria, ¿no? Luego, en esa época también vimos que se había publicado un ensayo clínico que es el estudio Benzorrer, que lo habían desarrollado en Baleares, Valencia y Cataluña, en el que en una entrevista estructurada, en el que, bueno, hablaban
sobre riesgos de tolerancia, dependencia, y se les entregaba también una pauta de reducción gradual y se les hacía a algunos un seguimiento y a otro grupo de pacientes no se les hacía seguimiento, ¿no? Y sí que este ensayo clínico mostraba pues, una efectividad, ¿no? De hasta una reducción del 25% y con un NT de 4, ¿no? Entonces, bueno, un poco ya, yo creo que el Benzorred, este estudio fue clave, ¿no? Y luego sí que en la literatura encontrábamos otra intervención que era la intervención mínima, ¿no? Y esto de la intervención mínima, pues bueno, nos sedujo de alguna forma, ¿no? Sí que había algunas experiencias y la intervención mínima era en mandarles una carta. Por eso lo de, bueno, si tu paciente sobreutiliza benzodiazepinas, pues díselo por carta. Y se trataba de, bueno, de identificar pacientes susceptibles, se les enviaba una carta y aquí sí que teníamos referencias de, bueno, una revisión sistemática de varios ensayos clínicos que sí que encontraba pues, una reducción también del 25%. Había un estudio holandés que era el Benzorredux y que prácticamente hacía lo mismo, ¿no? Se hacía una invitación por carta, aunque en estos estudios sí que luego los pacientes en el seguimiento iban a la consulta. Y había por último un estudio, un ensayo clínico también canadiense en el que se enviaba, creo que en este había una participación de las farmacias comunitarias y era un folleto de autoayuda a los pacientes para que ellos por su cuenta hiciesen esa reducción, ¿no? Y esta sería la intervención mínima y bueno, así surgió la benzocarta y os dejo con Elena. Vale, bueno, arratsaldeon, buenas tardes a todas y a todos. Y bueno, pues yo os voy a contar un poco cómo lo hicimos en Bilbao, esto de la benzocarta, ¿no? Como ha dicho Miquel, pues eso, había experiencias en otros países en que habían resultado favorables a esta intervención por carta. Entonces, bueno, lo que nos planteamos nosotros fue hacer una intervención pues muy sencillita, que planteamos pues un estudio antes, después y en grupo de control, pues para ver un poco si nuestros pacientes recibían en nuestro medio una carta de su médico de familia con esta información sobre las benzos y una pauta de descenso, les podíamos ayudar a reducir su consumo y a la vez pues a ver si esta intervención pues resultaba factible y aceptable por los profesionales de atención primaria, pues que ya sabíamos también entonces, ahora ya más, pero pues con mucha sobrecarga de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, nosotros en la comisión de farmacia, que todo esto surgió un poco en la comisión de farmacia en un contexto de trabajar el sobreuso de las benzodiazepinas, pues con sesiones, etcétera, bueno, pues nos planteamos enseguida que queríamos un poco aprovechar el material institucional del que disponíamos, ¿no? Concretamente las fichas de Ibotica, que para los que no las conozcáis, pues son fichas de información independiente sobre medicamentos que realizan profesionales pues, de Osakidetza y del Departamento de Salud, y que justo poquito antes de que nos planteáramos la intervención se había publicado esa que hay en medio, la de dejar las pastillas para dormir sin prisa pero con pauta, que iba además pues con un ejemplo de retirada, ¿no? Entonces pues nos venía un poco al pelo para la intervención. Entonces, lo que era la benzocarta es la carta personalizada, que seguimos un poco el modelo de las cartas que habíamos visto en la bibliografía, en los ensayos estudios que ha comentado Miquel, y luego después la carta esta de sin prisa pero sin pauta, y luego otra ficha que también se había publicado anteriormente de las medidas de higiene del sueño, que estaba en la diapositiva anterior. La carta, como os decía, era personalizada. Entonces, bueno, aquí sí que nos pareció importante eso, que fuera con el nombre de pila del paciente, el nombre de medicamento que estaba llevando en ese momento y luego después que fuera firmada y con el nombre de su médico de familia. Y la carta constaba un poco de tres partes, ¿no? En una primera parte en la que se le habla un poco de las benzos y del riesgo de dependencia y tolerancia y de los efectos a largo plazo, las caídas fundamentalmente. Luego después se le proponía al paciente pues, que fuera reduciendo de forma escalonada la dosis, siguiendo un poco el ejemplo que se le adjuntaba, y se le invita también a pedir una cita en caso de que tuviera cualquier duda o dificultad. Y luego había un párrafo pues, que lo incluimos un poco para informarles de que estaban participando en un estudio, que tenía el visto bueno del Comité de Ética y Investigación del Hospital de Basurto, nuestro hospital de referencia, y luego que, bueno, pues eso, que por supuesto los datos se iban a tratar de forma anónima y respetando la confidencialidad, y se les daba un número de teléfono por si acaso se querían negar a participar.
Entonces, ahora creo que viene Mikel está pasando las diapos para no andar cambiando esto. A ver, esta sería un poco el ejemplo de pauta que se le enviaba con la carta, con la ficha de dejar las pastillas en prisa, pero con pauta. Y esto condicionó un poco pues, nuestra población diana, ¿no? A quién íbamos a enviar la carta. Como pasas, Miquel, como íbamos a pasar o sea, les íbamos a mandar una ficha de dejar las pastillas para dormir, pues obviamente tenían que ser pacientes que tomaran las benzodiazepinas como hipnóticos. Y aquí cuando hablamos de benzodiazepinas estamos incluyendo también a los fármacos Z, al zolpidem y a la zopiclona. Y luego queríamos que siguieran ese ejemplo, pues sin tener ninguna dificultad y sin tener que llamar al médico. Por lo tanto, tenían que ser, pues, que tomaran solo una benzodiazepina y solo una vez al día, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahí un poco definimos que serían pacientes, tratamiento crónico, más de 3 meses y tomando la benzodiazepina de esa manera. Y luego, como criterios de exclusión, pues descartamos un poco el que tuvieran comorbilidades pues en los que una retirada, sobre todo no supervisada de benzodiazepinas, pudiera ser perjudicial, ¿no? Comorbilidades psiquiátricas, la epilepsia, demencia o pacientes que estuvieran en cuidados paliativos. Entonces, bueno, las farmacéuticas de atención primaria lo que hicimos es, con la base de datos de la que tira la receta electrónica, seleccionar los pacientes que llevaban las benzodiazepinas de esta manera y luego después excluyendo pues, pacientes que por su medicación en el historial farmacoterapéutico pues, pudieran apuntar a estas comorbilidades, pues los antiepilépticos que no fueran gabapentina o pregabalina, los antipsicóticos, 2 o más antidepresivos, medicamentos para la demencia, etcétera. Mandábamos el listado este filtrado a los médicos y ellos ya comprobaban que realmente se cumplieran los criterios de inclusión y de exclusión, pero luego además les solicitábamos que además tuvieran en cuenta un poco pues que esa intervención fuera a ser apropiada para ese paciente y para ese momento, ¿no? Igual pues podían descartar a alguien pues porque pensaran ellos que no le iba a entender, que se iba a liar, o igual hasta que no sabe leer o que no sabe castellano o que igual estaba pasando pues alguna dificultad en ese momento pues que no aconsejaba que se retirara la benzodiazepina justo en ese momento, ¿no? Vale, ¿qué es lo que íbamos a medir? Bueno, pues en primer lugar, ¿qué porcentaje de pacientes abandonaban el tratamiento? Que era un poco la variable que habíamos visto también en el resto de estudios, ¿no? Y considerando abandono de tratamiento el que no hubiera dispensaciones de benzodiazepinas en los últimos 3 meses. Luego medimos también la dosis total dispensada en los periodos de medición. Bueno, esto lo que hacíamos era las dosis, o sea, los envases electrónicos dispensados los traducíamos a miligramos equivalentes de diazepam con una tabla de equivalencias de diazepam y, bueno, lo calculamos como antes y después de la intervención. Bueno, luego hay una gráfica en la que se ve un poco mejor los periodos de medición. Y luego, para ver la carga de trabajo, que también nos interesaba saber si estos pacientes iban a consultar o no, solicitamos a los profesionales que registraran en la historia electrónica, en un formulario que hicimos pues, en ese momento para el estudio, el número y tipo de consultas motivadas por la benzocarta. Si eran presenciales, telefónicas o con medicina o con enfermería. Y luego también recogimos otras variables como pues, la edad, el sexo, el código de aportación, el tiempo de consumo, pues para ver un poco si en el caso de que hubiera abandonos de tratamiento, si había diferencias en base a estas variables que ya os adelanto que no encontramos. Vale, y todos estos datos los recogimos de la base de datos anonimizada que yo entiendo que habrá en casi todos los servicios de salud, en las que se recogen pues, datos de actividad asistencial y datos de la receta. Lo que fueron así, digamos, como datos de identificación de los pacientes, los nombres se utilizaron para enviar las cartas, para hacer alguna comprobación y entramos en las historias y luego todo el resto fue de forma anonimizada. Vale, esta es bueno, el esquemita que os decía antes, ¿no? El 31 de mayo y el 1 de junio de 2016 hicimos el envío de la benzocarta y entonces pues lo que medimos fue 3 meses antes en el periodo pre y luego después los mismos meses del año siguiente sería el periodo final de evaluación a los 12 meses. Y en medio también hicimos un análisis intermedio a los 6. Vale.
Invitamos a participar a todos los médicos de la OSI a través de los jefes de unidad, que hicimos una reunión con los jefes y luego les enviamos por correo electrónico todos los materiales para que los estudiaran. Y luego después también en algunos de los centros pues fuimos presencialmente los miembros de la comisión de farmacia a presentarlo, ¿no? Y finalmente participaron 51 médicos de familia, que son pues, el 22% de los cupos que tenemos en la OSI Bilbao Basurto, repartidos en 15 de las 22 unidades de atención primaria. A estos 51 médicos de familias son a los que les enviamos pues este listado de pacientes con los criterios iniciales que habíamos elaborado pues las farmacéuticas de primaria, que eran 3.445 pacientes. De todos esos, más o menos al 51%, es aproximadamente la mitad, fueron los que los médicos seleccionaron. Las cartas no pudimos enviar a todos esos porque entre medio, bueno, pues cosas de los principiantes, nos dimos cuenta, pues de algo, bueno, aparte de que hubo algún cambio en la prescripción entre que enviamos los listados y luego el momento de enviar la carta, pero uno de los médicos nos llamó la atención que habíamos metido ahí el Transilium y cosas así que eran cápsulas y que no se podían partir, con lo cual no podían aplicarse en la ficha, entonces a esos les tuvimos que excluir luego posteriormente. Al final, entre los que Correos nos devolvió las cartas, los que no aceptaron participar, nos quedamos con 1.561 pacientes, que era la población basal, y luego para ya los análisis finales, pues retiramos a los pacientes fallecidos que obviamente pues, no podían tener dispensaciones de benzodiazepinas. Eh, bueno, y este sería un poco el perfil de paciente que recibió la carta, que tal y como nos ha explicado Miquel en la gráfica anterior, pues lo esperábamos, ¿no? Una mayoría de mujeres, una mediana edad de 71 años, aunque recibieron la carta personas desde 25 hasta 99 años de edad. La mayoría llevaban más de un año tomando las benzodiazepinas y sobre todo utilizaban lorazepam y lormetazepam a dosis de 1 miligramo. Y yo creo que ya nos vamos a los resultados, ¿no? Esta gráfica, No sé, esta gráfica, no le sé si era la faltan. gráfica, le falta algo, pero bueno. Sí, bueno, el 22% de los pacientes, ahí es el quesito verde, esta era otra gráfica, bueno, no importa. El 22% fue más o menos el que abandonó el consumo. El 18% y luego entre un 19%, el quesito rojo sería los que aumentaron el consumo y el otro 19% disminuyó. O sea que en total como un 40 y pico por ciento entre los que abandonaron y disminuyeron las dosis. Y luego un 40% mantuvo el consumo. Vale. Y luego después ya en lo que es la media del consumo total en los 3 meses, bueno, pues se ve una disminución de las dosis total dispensadas de un 20% a los 6 meses y que se mantuvo a los 12 meses, ¿no? Siendo las diferencias pues estadísticamente significativas. Vale. Y luego, como os he comentado antes, pues un poco por factibilidad lo hicimos sin grupo control. Pero sí que queríamos ver un poco pues, qué es lo que pasaba en el resto de la OSI, por si acaso esta disminución pues era algo que estaba ocurriendo naturalmente. Entonces, bueno, la barra esta negra representa un poco el momento en que enviamos la benzocarta y medimos de una manera un poco más grosera el total de envases dispensados en la población benzocarta y en la población total consumidora de benzodiazepinas. Entonces ya veis que a partir de recibir la carta, pues se ve que hay una separación de las curvas en el caso de la población de la benzocarta sin que se vean diferencias en el total de los consumidores de benzodiazepinas de la OSI. Y luego, posteriormente, esta experiencia pues, se ha replicado en otras OSIs de Osakidetza, en Barrualde, que es la parte de interior de Galdácano, como hospital de referencia, en la parte de Ezkerraldea, que es la margen izquierda, y de Babarrena, el Bajo Deba, ¿no? Y bueno, ellos en cada OSI, pues bueno, hicieron un
poquito distinto igual, pero bueno, y midieron igual distintas cosas, ¿no? Por eso están ahí un poco las barras de distintos colores. Se midieron envases o pacientes y consumo total. El caso es que, como veis, más o menos, pues todos andan entre el 20 y el 25% de disminución del consumo de benzodiazepinas. Y 2 años después, nosotros también nos animamos a repetir la experiencia y también, bueno, pues veis ahí un poco a la derecha la gráfica de Bilbao 2018, que se ve que también hubo una disminución significativa del consumo, aunque algo menor, pero también había que tener en cuenta que ya un 25% había recibido la Benzocarta 2016, o sea que les enviamos 2 veces la carta. Vale. Y bueno, ya antes de volverle a pasar la palabra a Miquel para que os cuente un poco los resultados desde el punto de vista de los profesionales, comentaros pues, que al año siguiente repetimos la experiencia con otro grupo que en la Comisión de Farmacia estábamos trabajando ese año, que era el sobreuso de los inhibidores de la bomba de protones, ¿no? Y mandamos pues lo mismo, una IBP carta, siguiendo el mismo modelo y con sus correspondientes fichas de ibótica a todos los pacientes que tomaban IBP durante más de un año sin una indicación clara. Y bueno, pues los resultados vais a ver que son muy similares. Aquí el, No se eh, ve. no, dale otra vez, que yo creo que tiene que Vale. aparecer ahora. Vale. Se han movido las gráficas, no sé de dónde han salido estas, que no eran las que tenía yo, pero bueno, no importa. Se las he movido. El, bueno, aquí lo que o sea, en la IBP carta, pues la evaluación la hicimos a los 6 meses porque la retirada pues, se hace mucho menos tiempo que las benzodiazepinas, pero bueno, ya veis que también lo mismo, hubo una diferencia significativa, también estadísticamente significativa de las dosis totales dispensadas, pues alrededor también de una disminución del 25%. Y en cuanto al porcentaje de pacientes que abandona, pues también esta también se ha movido, no sé qué ha pasado, pues un 53% disminuye el consumo y ahí en el cuadradito rojo tenía que venir pues que exactamente casi el mismo porcentaje, un 20% abandona el consumo de los IBPs. O sea que bueno, resultados muy similares y que vienen un poco a reforzar pues la eficacia o efectividad, mejor dicho, pues de estas experiencias para la de prescripción, ¿no? Y nada, Miquel, te dejo con los resultados. Nada, pues ya siento La haber carga de cumplido. trabajo. No, no te preocupes. La verdad. Yo creo que se ha entendido, ¿no? Sí, bueno, si no, luego en el turno de preguntas. Y bueno, la idea también era eso, ¿no? Por una parte, ver si esta intervención era exitosa en disminuir este tipo de medicamentos y luego un poco si era rentable o no, era asumible, ¿no? Entonces, bueno, un poco en el caso de la benzocarta, pues cada médica o médico de familia en ese listado que se enviaba, pues tendría que revisar entre 50 y 90 pacientes de su cupo. Claro, esto para aquellas personas que llevan mucho tiempo, ¿no? Que conocen perfectamente a su cupo, pues bueno, podría llevar quizá un minuto por paciente, porque bueno, ya les conocía, ¿no? Aquí era un poco donde se aprovecha esa relación médico-paciente. Y luego un poco sí que nos interesaba, claro, mandábamos la carta, pero la idea era que cada persona se autogestionase, ¿no? Y que hiciese esa desescalada pues de forma autónoma y que, bueno, que si tenían dudas, por supuesto que preguntasen, ¿no? Entonces, en este caso sí que, bueno, pues en el caso de la benzocarta, perdón, 18% de los participantes sí que consultaron con sus médicos y un poco esto contrastaba, ¿no? Con otras intervenciones de deshabituación, ¿no? De benzodiazepinas o de prescripción en el que, bueno, se empleaba por paciente mucho más tiempo, ¿no? Aquí se hablaba de 25-44 minutos. Este era un estudio que se presentó en el Congreso de Senfic y bueno, un poco que vendría también a la Benzored, ¿no? Donde se hacía una entrevista estructurada, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que creemos que bueno, la benzocarta sí que es bastante más mínima, que consume menos recursos y carga de trabajo para los profesionales, ¿no? En el caso de la IBP carta, bueno, pues los que consultaron fueron todavía menos. Sí que creemos que aquí puede ser un poco por la época también en la que se envió, ¿no? Para las puertas de verano, Sí. y que bueno, que también la retirada pues creemos que es más sencilla a priori, ¿no?
Y luego también se les preguntó a los participantes, a los voluntarios y voluntarios, pues bueno, un poco qué les había parecido, ¿no? Unas encuestas que hicimos para ello. La primera, en el caso de la benzocarta, pues respondieron un 82% y sí que como aspectos positivos señalaban que era una intervención sencilla, que consumía poco tiempo y lo que menos gustaba es pues, revisar listados y que sí que había aumentado las consultas, ¿no? Un 25% era lo que decía, pero en general tenía una buena aceptación, ¿no? En el caso de la IBP Carta, también una encuesta similar, y bueno, al 88% le parecía que, bueno, que era una intervención que que era adecuada y que se podía repetir periódicamente, ¿no? Entonces, bueno, un poco aquí, para hablar de las limitaciones, sí que hemos fusionado un poco las dos intervenciones porque creemos que tienen mucho en común. Y un poco, bueno, la principal limitación es que no disponemos de un grupo control, ¿no? Metodológicamente, pues bueno, ahí sí que esta limitación de no disponer de un grupo control sí que puede hacer que sobreestimemos, ¿no? Un poco el efecto. Pero sí que vemos y sí que creemos, ¿no? Que vemos como las diferentes benzocartas y la IBP carta, pues bueno, muestran reducciones significativas y que, hombre, no creemos que se expliquen por sí solas en ausencia de la intervención, ¿no? No creemos que a esta población, si no le hubiésemos mandado la carta, pues que habrían dejado espontáneamente de consumir estos niveles de benzodiazepinas, ¿no? Bueno, entonces, y que luego lo que decía es que concuerdan, ¿no? Las diferentes intervenciones que se han hecho en estas organizaciones, pues bueno, que observan reducciones en abandonos similares, ¿no? Entonces yo creo que esta concordancia también, pues bueno, hace que aunque no dispongamos metodológicamente de ese grado de evidencia, pues bueno, que sea una limitación que le aporta valor, ¿no? Luego nos encontramos con que, bueno, que es difícil medir el consumo real, ¿no? Porque una cosa es que nosotros prescribamos, otra cosa es que vayan a la farmacia a recogerla y otra cosa es que se las tomen, ¿no? Pero bueno, sí que creemos que en este caso, pues bueno, las dispensaciones medidas a través de la receta electrónica, pues bueno, que sí que se aproximarían bastante bien a la realidad, ¿no? De hecho, hicimos, como también había un periodo de verano, se hizo igual Elena si no lo explica mejor, ¿no? Un poco se tuvieron en cuenta las recetas impresas, ¿no? Porque ahí todavía en esa época no estaba interoperable la receta electrónica en las diferentes comunidades, y entonces en verano sí que muchos pacientes, pues bueno, pedían las recetas en papel, ¿no? Y en la población de la benzocarta las recetas impresas se redujeron tanto como las dispensaciones electrónicas, ¿no? Otra limitación es que, claro, nosotros no hicimos seguimiento, entonces no podemos saber si bueno, hubo efectos adversos, ¿no? O síndromes de abstinencia o algún otro efecto adverso relacionado con la retirada, ¿no? Pero bueno, sí que creemos y nos basamos en otras intervenciones de este tipo que han mostrado que son seguras y que, bueno, como teníamos aquí a estos médicos de familia voluntarias y voluntarios, que si hubiésemos tenido o se hubiesen dado efectos adversos graves, pues bueno, se habrían notificado y se habrían registrado, ¿no? Luego nos surgía también la duda, ¿no? De cuál puede ser el efecto a largo plazo, porque claro, está muy bien, lo hemos visto a un año, pero esto se mantiene en el tiempo o no, o al cabo de 1 o 2 años vuelven a retomar ese consumo previo, ¿no? Y aquí, bueno, nosotros luego sí que hemos hecho un seguimiento, pero sí que hay bibliografía, ¿no? Concretamente del estudio holandés, en el que hablaba que, bueno, que incluso a 10 años, aquellos que a los 2 años al segundo año de la intervención habían disminuido o cesado el consumo, pues que lo mantenían a los 10 años, ¿no? Y en el estudio Benzorred también, ¿no? Yo creo que ahí tiene una publicación a los 36 meses de un poco cómo se mantiene este efecto, ¿no? Y luego decimos que no es apta para todos los públicos porque, bueno, nosotros en la selección de participantes hablamos de esa gente, pues bueno, más sencilla, ¿no? No aquellos que toman pues varias dosis o diferentes benzodiazepinas o que igual toman un antidepresivo y entonces, bueno, creemos que esas personas necesitarán probablemente otra intervención de mayor intensidad, no bastaría solo con enviarles una carta, ¿no? Y luego, eso, respecto al efecto a largo plazo, ya, bueno, más allá del estudio, ¿no? Y un poco viendo el número de envases dispensados, sí que vemos, ¿no? Que el envío de la benzocarta era en 2016, en mayo-junio de 2016, pues bueno, que incluso
el efecto ya a diciembre de 2020 pues se mantenía, ¿no? Sí que esa diferencia, ¿no? Ese pico que podéis ver en abril de 2020 tiene que ver con que se dispensaron medicaciones un poco, a raíz del inicio de la pandemia, se dispensaron medicaciones para 3 meses, ¿no? Por eso luego sigue de un descenso, ¿no? Y esto un poco sería, ¿no? Un poco la pregunta que nos hacemos y un poco las ideas que os queremos trasladar, ¿no? ¿Qué aportan este tipo de intervenciones mínimas, ¿no? Pues nosotros sí que creemos que resultan útiles. No podemos hablar de eficacia porque no hemos hecho un ensayo clínico controlado y aleatorizado, pero claramente estamos convencidos de que son útiles y que para disminuir el consumo de hipnóticos y inhibidores de la bomba de protones en nuestro medio. La ventaja que tienen, además, es que nos permiten intervenir, ¿no? sobre poblaciones amplias. Hablamos de 1.500 pacientes. En Barrualde, cuando le hicieron y mandaron 4.000 cartas. Entonces, bueno, de una forma relativamente sencilla puedes intervenir en poblaciones muy amplias, ¿no? Y sobre grupos de fármacos que se sobreutilizan ampliamente y que en la práctica asistencial pues nos cuesta bastante, ¿no? Intervenir de esta forma. Además, sí que creemos que puede tener un efecto educativo, ¿no? Y en el estudio Lambert, por ejemplo, en el Benzorelux, sí que creían eso, en ese seguimiento a 10 años, que aquellos pacientes que habían dejado, habían disminuido la dosis, hacían un mejor uso, ¿no? Algunos volvían a utilizar las benzodiazepinas, pero lo hacían de algún uso. Entonces, sí que, bueno, creemos que, no sé si llamarle empoderamiento o educación o mejor uso de los fármacos por parte de los pacientes, ¿no? En cuanto a los profesionales, también confiamos en que, bueno, esto hace tomar mayor conciencia, ¿no? Si yo participo voluntariamente en una intervención donde estoy enviando cartas para proponer retirada de benzodiazepinas a pacientes, pues bueno, yo creo que a la hora de plantearme una nueva prescripción, pues seguramente le haga de otra manera, ¿no? Porque ya he comprobado cuáles son las prescripciones a largo plazo, ¿no? O sea, las consecuencias a largo plazo. Y luego, bueno, como hemos comprobado, se trata de una intervención que se puede extender a otros centros de salud, a otras áreas, incluso que se puede repetir de forma periódica en la misma zona básica de salud, ¿no? Y un poco por concluir, pues creemos que estas pueden ser las 3 claves del éxito, ¿no? de este tipo de intervenciones mínimas. Una clave es disponer de un material divulgativo, bueno, claro, sencillo y de calidad. Y ahí, bueno, pues Ibotica nos lo puso en bandeja porque estas fichas, bueno, yo creo que es una maravilla y os animo a todas a utilizarlas. Y luego la selección de los candidatos y las candidatas, ¿no? Hay alguien que está grafiteando aquí, pues bueno, pues muy bien. Y bueno, en esa selección sí que nos parece clave ese... el trabajo previo de las farmacéuticas de atención primaria, ¿no? en hacer esa preselección y luego en el visto bueno de las médicas y médicos de familia que conocen a estos pacientes, ¿no? Porque aquí sí que creemos que se tira un poco de la relación establecida previamente, ¿no? De la confianza que existe por parte de estos pacientes, ¿no? De ahí la importancia de lo que comentaba Elena, ¿no? De que esté firmada y que ponga el nombre de tu médico, ¿no? Porque realmente no es una institución, un organismo que te está diciendo que bueno, intentes dejar esta medicación, sino que es tu médico, tu médica, en el que te conoce, que, bueno, en el que confías, ¿no? Y luego, precisamente eso, ¿no? Bueno, que la intervención es sencilla y que tiene muy buena aceptación por parte de los profesionales, con una carga de trabajo, pues bueno, muy aceptable y con unos resultados muy relevantes. Y pues nada más, es que ricasco. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Y esperamos que, bueno, haber cumplido un poco los tiempos y dejar espacio para vosotras y vosotros. Bueno, es que ricasco, Miquel y Elena, por la presentación. Ha sido súper clara, muy bien. Y agradeceros también haberos ceñido bien a los tiempos, que es algo muy importante. Lo habéis hecho muy bien ahí también. Vale, pasamos ahora al momento del coloquio. Decíamos antes, bueno, lo primero, los tiempos. Vamos a dar como un poco unas normas de cuidado para intentar que el coloquio sea lo más rico posible. Lo primero, cuidar los tiempos. Decíamos que hasta las 8:30 calculamos que se pueda prolongar como máximo la tertulia. Recordaros también que hemos dicho antes el animaros a abrir las cámaras como un facilitador del encuentro y del debate más rico.
También deciros que comentaba antes Marta, un poco para dinamizar Marta y yo con la complejidad que tiene esto y con la poca experiencia que tenemos, agradeceros que las personas que queréis hablar, utilicéis abajo, hay un botoncito que pone reacciones, le dais ahí y hay uno que pone levantar la mano. Entonces, igual hay gente que no le sale. Si no te sale, le das al de aplaudir. Hemos pensado como alternativa, porque creemos que no todo el mundo le va a salir. Entonces, utilizar eso e intentaremos con eso ir coordinando y dando palabra. Si pedís palabra y veis que no la damos, reclamarla y intentaremos atenderlo. Vale. También decir eso, bueno, coordinaremos Marta y yo la palabra. También recordar que esto ya se presentó en el Congreso de Madrid de la cabecera, el tema del rompehielos hombre. Entonces, sí que sabemos que cuando el coloquio lo abre un hombre, pues habitualmente luego se sobrerepresenta la voz de los hombres y se infrarrepresenta la voz de las mujeres. Entonces, animar en este debate a que sea abierto por una mujer. Así que pedir a los chicos que demos un paso atrás y a las mujeres que deis un paso al frente con la apertura de este debate. Y por último, también como una medida de cuidados, limitarnos a los tiempos, que las reflexiones y las preguntas sean ricas, pero intentar que sean sintéticas para que pueda haber más voces y el debate sea más rico. Y esto es un poco las reglas de juego que queremos presentaros. Ahí hay una voz, María, o no sé si eran unos aplausos. No, sí, lo abro. Hola, yo soy María, que soy R1 en Barcelona, de familia también, y quería preguntar, porque habéis hablado de que se ajustó por el nivel socioeconómico, pero no habéis dicho al final si esto afectaba o no afectaba. Y a ver si lo sabéis. Gracias. Bueno, más que al nivel socioeconómico, en parte sí, bueno, por el tema del copago, o sea, lo que era la tarjeta sanitaria, el copago, que en parte es pues el tema socioeconómico. Y sí, creo que había comentado que no afectaba, que os adelantaba que no afectaba. Todas las variables que recogimos, no hubo ninguna en la que había diferencias a la hora de abandonar, ni el sexo, ni la edad, ni si tomaban las dosis altas o bajas, si llevaban mucho tiempo tomándolas o menos. No vimos diferencias significativas en ese aspecto. Sí que es verdad que la forma en que recogemos la variable, ¿no?, es a través de TSI, que tiene 5 categorías, si no me equivoco, y que está muy relacionada con el copago. Entonces, bueno, realmente todos los pensionistas entrarían, no sé si es TSI 5, es verdad que no es una variable que discrimine pues nada bien este tema. Pero bueno, nos parecía interesante explorarlo y como es verdad que es una información que se recoge muy fácilmente y que está incorporada, ¿no?, en la base de datos de explotación de la receta electrónica, lo metimos, ¿no? Seguramente hay pues otros índices de privación o que puedan reflejar mejor esto, pero bueno, que no los utilizamos, no es tan accesible. Gracias. Disculpad, simplemente comentar también que si hay personas que o bien porque se tengan que ir o porque le dé cosa hablar, que bueno, que aquí estamos en confianza, pero bueno, por cualquier razón prefieran escribir la pregunta en el chat en vez de hacerla directamente, la podemos leer sin problema, ¿vale? Que sepáis que también está esa vía, bien para preguntar o para comentar lo que queráis. ¿Alguien que se anime a preguntar algo? Si no tenemos preguntas de reserva, pero primero lanzaros al público. Vale, pues preguntamos igual, Marta, nosotras alguna de las que teníamos preparadas. Vale, pero bueno, las tenemos preparadas por si acaso, pero insistimos que aquí estamos como, bueno, para que participemos todas y que cualquier duda que os haya quedado, yo creo que también han abierto, ¿no?, también otra línea de investigación, que es el tema de los IVPs, experiencias que hayáis tenido en vuestros propios lugares que queráis compartir, o sea que cualquier cosa es súper bienvenida, ¿vale? Bueno, aprovecho para preguntar, bueno, no, mira, que está Monique, te doy paso, Monique. Yo creo que os podéis, eso, ahí,
Vale. Hola, mira, era solamente una pregunta. ¿Se ha hecho algún estudio similar en otra comunidad autónoma, algo parecido? Pues que sepamos, no sé que se pusieron en contacto con Miquel desde Asturias, ¿no? Y te pidieron los materiales para replicarlo, pero al final creo que no lo llegaron a hacer. Lo que sí que sé es que en Andalucía querían hacer una cosa pues más potente que la nuestra, un poco del estilo del estudio que ha comentado Miquel, el Empower, que es el de Canadá. En ese te participan oficinas de farmacia, pero bueno, aquí no sé muy bien si van a participar las oficinas de farmacia, pero bueno, sí que querían hacer como ensayo clínico y enviando un folleto más del estilo que el que utilizaron los canadienses, que era ya un poco más elaborado el folleto. No sé. Y lo que no sé es si lo han puesto en marcha ya o no. Sé que asistí como un poco a la presentación del proyecto, pero la verdad que no sé muy bien cómo está ahora. Igual la pandemia también lo ha parado, como ha parado un montón de cosas. No sé. No, Sí. en Andalucía no sabemos nada, yo trabajo allí. Por ahora no sabemos nada de cartas ni estudios parecidos. Recordárselo, a ver. Sí. No, Estaría sí, bien. sí que se ha puesto... No, perdón. Se puso en contacto, bueno, un compañero farmacéutico de un hospital comarcal y sí que, bueno, están interesados, pero bueno, que finalmente, pues bueno, es verdad que para, ¿no?, sacar adelante iniciativas de este tipo, pues yo creo que hace falta también, bueno, pues un equipo, ¿no? Yo creo que el paraguas de la Comisión de Farmacia y Atención Primaria era un poco el que le daba respaldo. Yo creo que tiene que ser... Bueno, no creo que sea una aventura individual, bueno, como en general la investigación o estas intervenciones complejas, ¿no? Y luego sí que a más a título individual sí que mucha gente, bueno, pues nos ha preguntado, ¿no? ¿Puedo utilizar las hojas de botica? O sea, un poco sí que se ha interesado más para utilizar, para, bueno, uso propio, ¿no? Desde la consulta. Y bueno, la respuesta siempre es por supuesto, porque encima el material de botica es libre, no nos pertenece a nosotros ni a nadie y realmente está para eso, ¿no? Para que lo usemos todas y todos. María Folgueira, si quieres hablar. Vale, voy a quitar de la mano. Bueno, en primer lugar, daros la enhorabuena, ¿vale? Por todo el trabajo. Sí que decir lo que comentaba Miquel antes. Yo vengo de Asturias, ¿vale? Yo trabajo en un centro de salud rural, Entre Vías, y bueno, comentar que es verdad que ese apoyo logístico que tenéis es el que nos frena muchas veces aquí, ¿no? Cuando quieras empezar un proyecto, sí que tenéis un servicio de farmacia. Yo tuve la oportunidad de conocerlo en una reunión que tuvimos allí, conocer cómo funcionaba y la verdad que es que os envidiamos en ese sentido. Hemos estado mirando las fichas y nosotros tenemos la idea de hacer una cosa así que a lo mejor os pedimos algún correo. Y si el sistema nos apoya, que es lo que siempre vemos los frenos, pues tiramos para adelante, ¿vale? Enhorabuena. Vale, lo que queráis. Sí, bueno, la verdad que no hemos dejado nuestros correos, pero bueno, podéis, no sé cómo nos pasamos, vamos, pero que podéis escribirnos y sí que, ¿no? Elena antes comentaba que algunos, por ejemplo, luego en las otras OSI sí que, ¿no?, los errores de principiantes que cometimos nosotros, pues bueno, lo de las cápsulas y bueno, alguna otra cosa que de momento, luego si no sale, igual lo rescatamos nosotros porque bueno, sí que hay como un, bueno, no voy a decir nada más. Bueno, es bueno contar eso, también, porque contáis todo lo bonito, pero lo bueno son las piedras en el camino. Bueno, pues te cuento un par de ellas. En primer lugar, uno de los fallos que cometimos, que eso fue cosa de las farmacéuticas, pues que miramos inicios de prescripción, o sea, que hubieran iniciado las benzodiazepinas hacía más de 3 meses, pero no nos fijamos en si tenían dispensaciones. Y entonces había muchos pacientes que metimos ahí y que realmente no habían tomado las benzodiazepinas en los 3 meses anteriores. Con lo cual ahí realmente hemos infraestimado un poco el porcentaje de abandono, porque al final decidimos dejarlos un poco por, pues no sé, honestidad en el análisis, pero realmente si eliminábamos a esos pacientes,
porque claro, también algunos de esos luego empezaron a tomarlos, pues igual eran pacientes que los tomaban de forma irregular y entonces, bueno, pues en los 3 meses pre no tomaban, pero luego sí, entonces no sabíamos bien qué hacer con ellos, los dejamos en el análisis, pero luego sí que hicimos un poco el análisis paralelo de qué hubiera pasado si esos no les hubiéramos enviado la carta, ¿no? Entonces hubiera aumentado la intervención a un 25% de abandono. Bueno, eso fue uno de los errores. Y luego en la primera, o sea, luego después siempre hay algún fallito a la hora de seleccionar. Y aunque habíamos dicho pues que comorbilidades psiquiátricas pues que no estuvieran, sí que algún paciente se escapó. Y los de psiquiatras de la red de salud mental, pues bueno, hubo alguno pues que no le sentó bien, digamos, ¿no? El que se le invitara a retirar la benzodiazepina al paciente un poco sin tener el conocimiento. Eso en la siguiente vez y ya en las siguientes OSIs, como ya se lo contamos, bueno, pues lo que hicieron, fuimos añadir en la carta una notita de y si está usted en tratamiento con su psiquiatra, consulte con él antes de retirarlo. Y luego además pues excluimos a todos los que tenían episodio abierto en salud mental. Bueno, ¿algo más, Miquel? Que, bueno, aparte de eso de la... No, esto concretamente, claro, eran 200 pacientes, ¿no? Eran 200 participantes que en el periodo basal tenían 0, porque no tenían ninguna dispensación y que, bueno, y que no, yo creo que esto, ¿no? La historia natural o el consumo de las benzodiazepinas muchas veces es irregular, ¿no? Quieres que los puedes tomar una temporada y no. Entonces, bueno, también aquí, no sé, lo hicimos así porque otros estudios lo hacían así, ¿no? Como a la hora de evaluar los resultados, tomar en cuenta los 3 meses anteriores, que esto igual bueno, pues se podría haber hecho de otra manera, ¿no? Pero en vez de hacer un mes, pues bueno, sí que cogíamos esos periodos. Sí, a partir de ahora, bueno, pues ya hemos hecho 2 veces la IBP carta, 2 veces la benzocarta y lo que hacemos es eso, que tenga por lo menos un 50% de adherencia en las dispensaciones de farmacia para evitar un poco estos problemas. Y luego habéis visto también pues, que había pacientes que aumentaban la dosis, que tampoco hemos investigado ahí por qué, pero bueno, entendemos que pueden ser un poco estos pacientes que están haciendo el consumo irregular, que antes no tenían y que luego después pues, aumentaron, aunque tampoco podemos descartar pues, que igual haya habido alguien pues, que lo dejó y luego después se le ha puesto una benzodiazepina más potente, con lo cual luego al hacer la tabla de equivalencias pues, aumenta su consumo, ¿no? Vale, ya no doy más la lata. Y ese apoyo que habláis de salud mental, o sea, habéis pedido en la segunda parte, porque es que, bueno, nosotros estamos ya trabajando en ello y hemos pedido, el jefe de psiquiatría ha participado en las reuniones para que si tenemos alguna dificultad a la hora de tal, sintamos también el apoyo, no solo en prescribir, sino en deprescribir, ¿no? Entonces, no sé si vosotros habéis utilizado a los psiquiatras en esto en algún punto o no. Nosotros no, o sea, les informamos, sobre todo ya os digo que como nos llegó a nuestros oídos pues que había algún psiquiatra que se había molestado, pues bueno, ya en la segunda intervención sí que contamos con ellos, les pasamos la carta y bueno, y ellos, bueno, estaban un poco de acuerdo, o sea, la verdad que sí que tuvimos ahí un poco, ¿no, Miquel? ¿Te acuerdas que los psiquiatras aquí pues tampoco estaban tan en contra de las benzodiazepinas, pero claro, igual es que ellos ven otro tipo de pacientes. Sí que es verdad que luego hacen unos boletines aquí también muy majos y bueno, pues ven que igual en primaria pues igual sí que se están sobreutilizando. Pero bueno, la verdad que después de que, digamos, arreglamos ese malentendido, muy bien. Y en la OSI Ezkerraldea sé que participó también en la comisión de farmacia, participa el responsable, bueno, el jefe, digamos, de allí de la red de salud mental de esa OSI y él participó también bueno, en el dar el visto bueno, porque el diseño realmente ya estaba, pues eso, cambiaron alguna cosita, pero el diseño estaba ya hecho. Y bueno, pues dio el visto bueno y bien. Y animó a Y yo creo que participar y todo. se trata de eso, ¿no? De un poco de coordinarse o informar y un poco, yo creo que lo has comentado tú antes, Elena, ¿no? Con las oficinas de farmacia también, Sí. claro, se informó a las oficinas de farmacia, ¿no? Queríamos que fuesen un poco aliadas, ¿no? Que no aparezca ahí algún participante, oye, me han mandado esto y no sé qué, no, un poco, pues que no banalicen, un poco que les alienten o que les animen a seguir con la retirada, ¿no?
Bueno, pues aprovecho para hacer un comentario y una pregunta. El comentario es que en la página web de la cabecera, en el apartado del semillero, sabéis que está tanto bibliografía relacionada con el tema como el propio artículo que publicaron en Gaceta Sanitaria los compañeros del proyecto Benzocarta. Ahí tenéis en anexo la carta en sí. Os lo decimos porque, bueno, una de las ideas es que sirva un poco de inspiración para replicarlo igual o de manera distinta, por supuesto adaptada a cada uno de vuestros contextos, pero bueno, que sepáis que el material está accesible, ¿vale? Y tenía una pregunta con respecto a la metodología, porque habíais comentado durante vuestra presentación que lo habíais hecho sin control por factibilidad del propio estudio. Y para ver un poco, bueno, pues que nos comentarais un poquito más qué es eso de hacerlo sin control y porque, bueno, también aprovechamos este espacio para aprender sobre metodología de investigación, entonces para que nos contéis un poquito. Gracias. Bueno, pues yo creo que más o menos todo el mundo sabe, para ver un poco las eficacias de las intervenciones, pues siempre tienes que hacer el grupo control, digamos, ¿no? El de sin intervención, porque probablemente está sobreestimada la eficacia. Sí que hemos visto, por ejemplo, en algunos otros estudios en los que se ha utilizado el grupo, o sea, una rama control, pues que en la rama control disminuye pues alrededor de un 5% o así, por lo cual estamos hablando aquí todo el rato de un 20-25%, pero realmente pues si le quitas el efecto en la rama control pues se quedaría un poco menos, ¿no? Sería un poco esa sobreestimación de la eficacia cuando no utilizas el grupo control, no sé. La verdad es que, o sea, tenemos que confesar, bueno, por lo menos yo, que no me esperaba la aceptación. O sea, parecen pocos el 22% de los médicos, pero a mí no me lo parece, porque era una cosa como muy nueva, ¿no? Es decir, o sea, y le voy a mandar cartas de incluso médicos de la Comisión de Farmacia, no sé si lo ha comentado antes Miquel, ¿no? Médicos de la Comisión de Farmacia y otros médicos que están muy por el uso racional del medicamento y que colaboran mucho con nosotras, pues decían, pero ¿cómo les voy a mandar yo esta carta a mis pacientes si no les he hablado nunca de estos efectos adversos, ¿no? O sea, a mí dame el listado que ya lo voy a trabajar yo en mi cupo, dame los folletos, pero como que no les pegaba el enviar esa carta. Así que 51 médicos, la verdad que nos quedamos un poco sorprendidos y no lo esperábamos. Entonces, yo creo que cuando ya empezamos a ver pues eso, la aceptación y que empezábamos a enviar pacientes y pacientes y pacientes, y dices, bueno, pues igual nos daba para un ensayo clínico, igual nos daba para un grupo control, pero bueno, ya era un poco como que ya les habías dicho. Y luego sí que es verdad que yo estuve en contacto pues con el secretario del CEI de Basurto, el de la unidad de investigación, y claro, nos pedía el consentimiento informado, y eso ya es que complica mucho. Ya una vez que empiezas con consentimientos informados antes, o sea, decirle a usted le puede tocar esto, le puede tocar lo otro. Uf. Y lo que queríamos era que fuera una cosa sencilla. Si teníamos que empezar a pedir que los médicos empezaran a pedir consentimientos, pues ya como que no era lo que queríamos, que era, o sea, estábamos muy obsesionados en que fuera la mínima carga posible a los médicos. Sí, yo creo que era un poco eso, ¿no? Primamos la factibilidad, ¿no? y la intervención por encima de la investigación, ¿no? Bueno, además nos basábamos ya el resto de las intervenciones, ya que esta misma intervención, no en nuestro medio, pero bueno, sí que en Europa sí que habían realizado, ¿no?, ensayos clínicos aleatorizados. Es verdad que esos estudios tampoco son tan mínimos, porque la mayoría de ellos sí que había realmente un contacto, un seguimiento, bueno, pues por la parte también formal, ¿no?, metodológica del ensayo clínico, ¿no? Entonces, un poco nosotros sí que quisimos obviar eso, aunque sí que en algún momento estuvimos tentados, ¿no? Pero es verdad, lo que más importancia tenía para nosotros era pues la propia intervención, ¿no?, más que generar evidencia, ¿no?
Y bueno, esto igual lo explicarás mejor, ¿no? Yo creo que al principio hicimos un cálculo de la muestra necesaria y necesitábamos pues 200 Sí, o 250. sí. No sabíamos un poco cuál iba a ser la respuesta y bueno, por eso nos plantamos en esa muestra, envío de cartas de 1500, ¿no? Pero que un poco para hacer un antes y después para ese diseño no era necesario, digamos, esa muestra, ¿no? Pero bueno, pues se animó más gente y Sí. primamos la intervención. Sí, luego he pensado, bueno, pues igual en otra OSI podemos decirles que hagan de control, pero claro, es que para hacer el control ya tenían ellos también que preseleccionar, porque claro, lo que estamos es a los pacientes facilitos, si enviarle la carta, pero claro, ¿y cómo seleccionas los facilitos del grupo control, no? Entonces era todo un poco como complicado. Y bueno, al final, pues lo que dice Miquel, primamos esta manera de hacerlo. Pero bueno, la verdad es que viendo un poco que lo replican en otros sitios, que replicamos con IBPs y que se parece mucho a lo que hemos visto en la literatura, pues la verdad que nos quedamos un poco con la sensación de que efectivamente pues es útil. Ahí hay una mano levantada, no sé. ¿Puede ser o no? Ah, no. ¿Alguna reflexión por ahí o alguna pregunta? Vale. Yo tenía aquí otra pregunta, a la siguiente a ver si sale del público, y tiene que ver con lo que ha dicho Elena, ¿no? Tú, Elena, decías que cuando empezasteis a diseñar esto, decíais que esto se sentía como algo muy nuevo y decíais, saber qué recepción hay entre los médicos y las médicas de una historia como esta. Entonces, la pregunta es, ¿no? Tenemos ya como muy leído, hay mucha bibliografía, muchos guías institucionales, ¿no? Que animan a que desde la atención primaria trabajemos más con una mirada más poblacional o que hagamos más intervenciones poblacionales. Y aunque esto está muy en la palabra y lo tenemos muy en la palabra también los médicos, pero luego la realidad es que nuestro imaginario, ¿no? Sigue estando como muy grabado a fuego, que nuestro trabajo está dentro de las consultas, llevándolo a esta situación concreta, que la de prescripción de benzodiazepinas, pues lo que nos sale es hacerla, se hace dentro de las consultas. Y entonces sería un poco recoger, pues desde vuestra experiencia, ¿por qué creéis que tenemos que romper un poco esa barrera y hacer intervenciones diferentes, más allá de la consulta? Pensando igual más en amplio, no solo en este campo concreto. Bueno, a ver, yo creo que esto es, aunque intervenimos sobre una población, sí que sigue siendo una intervención individual y no sé, yo no me aventuraría ni me parecería muy osado que esto es una intervención comunitaria, yo creo que no. Pero sí que es verdad que, bueno, un poco aquí se trataba también un poco de intervenir en poblaciones amplias y de un poco de devolverle, no sé, esto ya es cosecha mía, ¿no? Un poco de devolverle pues, el poder del autocuidado y de la responsabilidad a los pacientes, ¿no? Donde muchas veces seguramente se lo hemos secuestrado, ¿no? Porque, bueno, yo estoy convencido, esto no, más allá del estudio, de que muchas personas están tomando benzodiazepinas de las que les mandamos la carta, ¿no? Pues muchas veces motivados por algún malestar de la vida cotidiana, no por, quiero decir, no por trastornos mentales graves. Entonces, bueno, yo creo que yo al menos sí que me siento responsable, ¿no? Como sistema de salud de haber contribuido a la medicalización, ¿no? Entonces, bueno, yo sí que por buscarle esa parte poblacional, sí que se trataba un poco de, bueno, te invito no, vamos a intentar revertir esto, ¿no? O minimizar el daño o hacer una prevención cuaternaria. Pero sí que es verdad que es una intervención individual. No sé, yo creo que solo se les informó, pero yo creo que sí que hay potencial de involucrar más a las oficinas de farmacia, ¿no? Yo creo que esto, bueno, pues buscar aliados seguramente las oficinas de farmacia y otros agentes sociales, ¿no? Yo creo que, bueno, pues hay mucho potencial. Nosotros no llegamos a tanto, pero bueno, yo creo que se podría hacer, ¿no? Igual en comunidades donde haya pues, más recursos o más activos, pues se pueden apoyar, ¿no? Y se pueden hacer, bueno, pues una intervención seguramente más multidimensional. Gracias.
No sé si recogiendo un poco esto último que decía Miquel del papel de la farmacia comunitaria, ¿alguna os apetece compartir si tenéis alguna experiencia en vuestros contextos con ella, si tenéis contacto directo, si no, bueno, si os gustaría formaros más en cómo poder crear esas alianzas, no sé, un poquito si alguien quiere comentar algo al respecto, ya que tenemos aquí a una farmacéutica comunitaria. No, comunitaria no, de atención primaria. No, si no, yo igual voy a aprovechar para hacer, esto es publicidad. Yo si nadie dice nada, bueno, Te damos permiso. me dais permiso para... Bueno, un poco hilando con esto y bueno, no es un proyecto, bueno, realmente con un equipo que regenta una farmacia comunitaria, ¿no? Pero sí que creemos que, voy a buscarlo porque hemos diseñado, vamos a preparar un curso de verano de la UPV que va a ser en septiembre y un poco sí que queremos poner de manifiesto pues el potencial comunitario poco aprovechado que tienen las farmacias comunitarias, ¿no? Entonces, bueno, nada, invitaros, creo que, no sé si he vuelto a compartir la pantalla, no sé si se ve, bueno, este sería un poco, ¿no? El curso, la idea del curso es un poco, bueno, pues hacer una introducción y un marco sobre, bueno, un poco la salud comunitaria y un poco intentar dibujar cuál puede ser el potencial papel de las oficinas de farmacia, ¿no? Que están a pie de calle, son muy accesibles, mucho más que la atención primaria, tienen unos horarios de apertura amplios y que, bueno, que también conocen a la población a la que atienden y forman parte de ella, ¿no? Entonces, bueno, intentar trascender, y aquí hay mucho de utopía, ¿no? Y por eso pues hablamos de una revolución pendiente que sean más allá de, bueno, de dispensar y de, bueno, vender productos, no siempre, bueno, de productos, ¿no? Sanitarios. Entonces, bueno, no sé, si alguien se anima a participar o a difundirlo, pues bueno, nos encantaría. No sé. Bacarcho. Bai, kaixo, soy Andoni. Bueno, yo quería, bueno, zorionak, felicidades, la verdad que a mí me ha encantado la multidimensionalidad, ¿no? Y os preguntaría, ¿y ahora qué? ¿Habéis pensado? Porque claro, los profesionales estamos ahí, ¿no? Los profesionales en el día a día nos encontramos ante la demanda ya, pues del paciente un poquito ya directa al avenzo, ¿no? Y ha habido una parte en esa multidimensionalidad que es el poder de la benzocarta de educar a los profesionales, ¿no? Creo que hay un campo de trabajo pues, muy interesante, ¿no? Muy interesante, ¿no? Y este tipo de herramientas pues que en esa multidimensionalidad nos dan posibilidad de trabajar muchos campos, incluso las oficinas de farmacia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no sé, galdera, ¿no? Eta orain zer, ¿ahora qué? Pues a ver, no sé. No sé si tenéis algo pensado o... Pues la verdad que de momento no, la verdad que también es cierto eso, que como ha comentado Miquel al principio, ahora como estamos en distintas OSIs, pues no sé, o sea, sí que teníamos idea de hacer algo conjunto, ¿no? O sea, con todas las OSIs, pero bueno, no sé, todavía no tenemos mucho pensado y esto de la pandemia, pues ahora estamos bastante en off, la verdad. Ahora mismo... Sí, no sé. bueno, sí que nos parecía, ¿no? Un poco una vez replicado el estudio, ¿no? El estudio en varias OSIs, que sí que merecía la pena, pues bueno, hacer como un compendio y evaluarlo en profundidad para un poco ahora sí generar esa evidencia y que se pudiera pues difundir, ¿no? Un poco a nivel institucional que se acoja a esto. Yo el otro día, bueno, cuando quedamos para preparar la sesión, le preguntaba a Elena, ¿no?
¿cada cuánto crees que se podría o habría que repetir, ¿no? Yo creo que esa es una de las preguntas, ¿no? Porque sí que hablamos de que se puede repetir, pero ¿cada cuánto, no? Elena, esta pregunta es para ti. Sí, bueno, a ver, en la comisión de farmacia que hay representados, pues eso, médicos y médicas y una enfermera y bueno, hablaban de una vez cada 2 años, o sea, estábamos un poco, pues el seguir un poco, ¿no? Con la pauta. Además, como no todo el mundo se apunta a la vez, pues eso, intentar, pues que haya más médicos viendo un poco el éxito anterior, pues que se vayan uniendo a la iniciativa. Y bueno, hablábamos de cada 2 años y de hecho, pues lo estábamos haciendo hasta que el año pasado, pues esto no pensábamos que era el momento adecuado de volver a repetir la benzocarta. Tocaba otra vez los años pares benzos y y los impares y BPs. Y bueno, pues cuando pase esto habrá que volver a retomar, no sé. No sé Luego, aquí. un poco anécdota, ¿no? También hubo la intención de hacer una sisacarta con Sí. las sisadoas. Pero bueno, luego realmente, bueno, no sé muy bien, esto fue en Barrualde, ¿no? Pero bueno, Sí, sí, no, sí. ya la verdad que el consumo de hecho yo pensaba que estaban fuera de financiación, pero ya me aclaró Elena que todavía no. Pero bueno, yo creo que eso se ha resuelto un poco por otra vía, ¿no? Y bueno, yo creo que también sí que queda mucho por hacer, ¿no? Pero bueno, yo creo que el cambio, hay pues también, ¿no? Cambio social y cultural. En la prescripción, o la cultura de prescripción, yo creo que además de la carta, sí que, no sé si fue de forma paralela o previa, sí que se hizo, ¿no? Desde la Comisión de Farmacia unas formaciones en cascada sobre de prescripción de benzodiazepinas, ¿no? Yo creo que hay, bueno, no sé si fue paralelo o anterior o... Sí, bueno, hicimos anterior, luego después también, bueno, tú mismo en el Centro de Salud de Begoña hiciste también unas iniciativas ya también más intensivas. Bueno, hay pequeñas experiencias que igual sí que es verdad que habría que unirlas todas, ¿no? Y Unas experiencias en Begoña hicimos nosotros y luego también, en Deusto, en otro centro de salud de Bilbao, pues unos talleres ya grupales donde también utilizábamos el material de Ibotica para la de prescripción, pero bueno, sí que intentamos hacer pues un abordaje un poco más global y participó del insomnio, ¿no? Eran unos talleres para las personas que tenían insomnio, ¿no? Y realmente era eso, ¿no? La idea era, bueno, pues un poco trascender de los medicamentos, ¿no? Y bueno, nos quedan 5 minutos. No sé si alguien se quiere animar. Si no, bueno, pues aprovecho también como parte del colectivo Diversas y Distintas, que somos una parte de la cabecera, sobre todo enfocada al tema de género y salud. Se me hace imposible no preguntaros, ¿no? Esa imagen que has puesto del perfil de mayor consumidora de benzodiazepinas, ¿no? Mujer mayor de 65 años, ¿no? Y como también se ha demostrado en el último informe, bueno, que ya sabíamos, ¿no? Pero que se ha ratificado a nivel estatal con el informe SESPAS de 2020, que también está incluido en la bibliografía en la página web. Me consta que todo el equipo sabéis esto y que lo habéis intentado tener en cuenta, esta perspectiva de género que quizá en el artículo de Gaceta no se ve lo suficientemente representado. Bueno, si nos queríais comentar algo en relación a esto, o, bueno, así. Bueno, pues yo creo que honestamente, a ver si que éramos conscientes, ¿no? Un poco de esa fotografía y de esa realidad. Yo creo que eso lo teníamos totalmente presente y de hecho nos habría sorprendido no haber mandado más cartas a hombres, ¿no? De hecho, el 70% de las cartas las enviamos a mujeres y yo creo que tenía que ser así. Pero es verdad que la perspectiva de género, yo creo que más en términos cuantitativos de números, ¿no? A la hora del diseño y del envío de la carta, yo creo que, bueno, igual porque tampoco, de hecho, yo tampoco ahora mismo sabría un poco cómo hacerlo, ¿no? Si a la hora de redactar la carta, cómo podríamos incorporar esa perspectiva de género, ¿no? Bueno, yo creo que aquí también tenemos, no sé, algo o mucho que aprender. Lo dicho, ¿no? En términos numéricos y cuantitativos, bueno, yo creo que sí, que nos tendría que haber preocupado, ¿no? Haber enviado el 70% de las cartas a hombres cuando las consumidoras principales son ellas,
pero más allá, pues igual es otra limitación que tenemos del estudio y la intervención. Que no sé si en una intervención tan mínima como esta, bueno, seguro que tiene cabida, pero bueno, ahora me estaba acordando de los talleres grupales donde, bueno, pues fundamentalmente eran mujeres y que yo creo que ahí sí que, bueno, pues sí que intentábamos incorporarlo y se incorporaba, ¿no? Yo creo que las propias dinámicas y bueno, la perspectiva de los cuidados, bueno, yo creo que ahí sí que y los malestares seguramente lo teníamos mucho más presente que en esto, ¿no? Pero bueno, no sé. Elena, no sé si tú quieres decir algo más. Bueno, no, la verdad es que lo que has comentado tú, tampoco se nos ocurría muy bien cómo a hacer distinto, ¿no? Y de hecho, bueno, luego los resultados pues se han visto que no había diferencias en cuanto a ser hombre o mujer para disminuir o no el consumo. O sea que, bueno. Si se os O ocurre sea a que vosotros, la carta fue bien recibida por ambos. Sí que es verdad que de los que llamaron para negarse o sea, llamaron unas cuantas mujeres, de esas solo 4 se negaron a participar en el estudio, pero todas las que llamaron un poco a contar y esto qué es y tal, pero no que hable con su médico, que eran, yo creo recordar que fueron todas mujeres también, sí. El teléfono que pusimos era de las farmacéuticas de atención Sí, primaria. bueno, de la SECRE que estaba aquí que está aquí en la cabecera al lado nuestro, y nos venía y nos contaba, es que me ha llamado y no sé qué y tal, y bueno, pues ella le decía, quiere participar, si lo que quiere es preguntar por la carta, tiene que llamar a su médico, que es el que ha firmado, ¿no? A veces sí que es verdad que bueno, claro, cada paciente es un mundo y entonces pues había gente que no entendía y esto he recibido, pues pero ¿no ve usted que le ha escrito su médico? Pues llame a su médico. Ah, vale, vale. Y bueno, pues un poco así. Sí, ahora un poco esto que has comentado lo de los médicos, ¿no? Sí que, y lo habíamos dejado un poco también en la recámara, sí que existe mucha, digo, por si alguien se anima a replicarlo, ¿no? Mucha variabilidad en la selección. Había médicos, ¿no? Que normalmente lo miramos el otro día, ¿no? Se les mandaba un listado que oscilaba entre 60 y 90 y había algunos que seleccionaban al 100% o al 90% y otros seleccionaban a 3 o 4, ¿no? Entonces, bueno, pues esa variabilidad que yo creo que es inherente a la atención primaria, pues bueno, aquí también sí que lo con el estilo profesional. Y esto sí que es algo también que intentamos analizar, ¿no? Si un poco el perfil de las médicas y médicos que participaron en el estudio era similar al de toda la OSI, ¿no? Y bueno, claro, los datos que era por un poco la edad, etc. O sea, un poco en variables sociodemográficas sí, pero bueno, claro, ya el estilo profesional no sé con qué variables se puede evaluar o medir, ¿no? Bueno, sí que lo que sí que, o sea, esto es un poco subjetivo, pero sí que hay gente pues que no te sorprende que se preste voluntaria a otros y en cambio otra gente que dices, uy, mira, y bueno, y luego sí que miramos a nivel de los indicadores de farmacia que ya sabéis que medimos de consumo de benzodiazepinas, bueno, es uno de los indicadores que medimos aquí en el País Vasco y no había diferencias entre los médicos que participaban y los médicos y el total, digamos, o sea, que no es que los buenos prescriptores de benzodiazepinas, entre comillas, los que menos prescriben, se animaron más a participar, no, había un poco de todo tipo. Bueno, pues con esto son las 8:31, respetando los tiempos rigurosamente, vamos a ir dando cierre al coloquio. No sé si Miquel, Elena, queréis comentar algo más. Bueno, cualquiera de vosotras, es el momento. Pues nada, que muchísimas gracias por estar todavía aquí. Qué ricasco. Bueno, pues por Qué supuesto. ricasco. Gracias a vosotras, Mila Esker. Aprovecho para recordar que bueno, la cabecera, por supuesto, es un espacio totalmente abierto. Si alguna de vosotras todavía no estáis en la lista de correo y os apetece estar,
El contacto es la cabeceracontacto@gmail.com. Ahí podéis escribir y bueno, pues os meten todos estos líos para seguir luchando por una atención primaria de calidad universal juntas, ¿vale? Así que nada, muchísimas gracias, eskerrik asko, y ya está, hasta la siguiente sesión.